Akalawakasira barkachira karkatok asira identidad. Eso aquí chawi pues arata aquí polillari purata barca barkachiraka sapur jabawa Bolivia TV toqin barkahila kuya karakampi aruskip awih utkaraki kabapirwa akalwankasinha asoribuk kapaknyanu katja Centro Educativo Alternativo Radio San Gabriel sea sayari katokit wapurt adip harakim kuparakawa wakt aya wayapje akapaksitaki acá curso taller de formación en guías de turismo y museo comunitario toqiwa acá barkachi dakar waira tawaco dakar yati chawi utka wayari sidawa sapharaka toqitwa yati wayapstadi hawilt awayapharakitam kunam tampis wakt yasiwayi kurjabasa ka yati chawi dakar utka wayari toqitwa yati wayapharakstaro kabakipunarut asiari fasap katasiwa hilata Juan Carlos Patón jupaja representante de Azorimuk kapaknyan toqidil terrakichi haya hilata hermano Juan Carlos, bienvenido a Bolivia TV, a programa Identidades. Buenos días, hermano Edwin. Muchas gracias por la invitación y por ser parte de este programa tan importante. Aquí para ahí, Haruta Serequillari, Gilata Clemente Mamani Laruta, Jupapi, Jupaja Sea, Radio San Gabriel, Ato Quitabo por Adiraki, Gilata Clemente, Haruta Serequillari, Acalua Casira, Barcachi de acá. Walike sikipan hanta kene adun atapta hawya kipan sina sumasikipan data kunkine kem chante nyani nekaya sapisaha antisao pawan tatas halaya. Halaya aquí para Gilata Clemente. Hichaku charoskip anyani acá curso taller de formación en guías de turismo y museo comunitario Catoqueta. Hermano Juan Carlos, infórmenos cuál es el objetivo de estas clases. ¿Quiénes están organizando? ¿Quiénes son parte de estas clases? Gracias, hermano Edwin. Este es una segunda versión de este curso taller de turismo comunitario y guía de museo comunitario. Estamos organizados a través de la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios Aceromug, Capacñán, y el Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel A, con quienes hemos acordado desde el pasado año de conformar y fortalecer las capacidades técnicas de nuestros hermanos en nuestras comunidades, ¿no? Asimismo, esta actividad también tiene el apoyo y la coordinación del Centro de Arqueológico de Tiwanaku, el CIAT, así como también la Fundación del Banco Central de Bolivia con sus repositorios, ¿no? Que tenemos acá en La Paz. Estamos con ellos organizando y en esta oportunidad queremos llegar también a más personas. Hemos logrado invitar a muchos profesionales en este campo cultural y turístico, tanto nacionales y internacionales, que nos van a estar apoyando a través de cursos de compartir su experiencia de manera virtual. Así que esperemos que este curso también vaya a satisfacer, así como lo que hicimos en el pasado año. Hermano Juan Carlos, ¿quiénes van a ser parte de estos cursos? ¿Quiénes pueden ser parte? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha van a hacer estos cursos? Bueno, el día de hoy justamente hemos lanzado la convocatoria en nuestra página de Facebook de Aceromug y empezamos ya las inscripciones a través de un formulario que tenemos en nuestra página, un formulario básico y simple en el cual la persona interesada puede llenar sus datos y su interés y explicarnos de qué comunidad o de qué institución o estudiante es. Esos datos son muy importantes para nosotros, para luego ver este tema de su interés, ¿no? Es una preinscripción que tienen que hacerlo. Está dirigido a las personas interesadas de las comunidades rurales campesinas de nuestro departamento, así como también del interior. A través de manera virtual vamos a lograr llegar a ellos. Estudiantes de las universidades, personas que estudian turismo en sus comunidades, el tema cultural y personas interesadas en este ámbito de la cultura y el turismo. Aquí para Gilata Juan Carlos, Kabat Esiwayapkin, acá Azoribu, Kapakñano, Katjaka Centro Educativo Alternativo Radio San Gabriel, Toquituam, Abancha Sipkaraki, Ukabata, Akayaticha, Huaracajo, Kayataki, Guaira Tabakuraka, Hila Kuyakaraka, Huaraca, Uitasiri Pachata, Pilat Esipkanyani, comunidades, a ellos Huracanua, Turismo, Toquejach, Abancha Cine, Huaracaja, guías de turismo, Kabawa, Saranta Pjas, Basocida, Huaracaja, Acaluarja, Sapharaki. Hilata, Clemente, Urjamas a Radio San Gabriel, Toqueto para acá, Amais Apta, Kayatichawira, Kutkayapataki, Urjamas Unhas, Taka Turismo, Toquejach, Amancha Siskite, Urjamas a Sartaski, a ellos Huracana. Waliki wata Edwin askipas nyani sea Radio San Gabriel A kapak nyan pana kampir tuma unyan jawi takin jawi waitanya tak kuna ki khichu na kan kha ya khipa khasi hanu tit na kawisa sin ko khama ki kharaki ko utaski na kawiha paspa comunidadana mani sanyani a ver
utiwa chuliparanaka, utiwa rayuncheqanaka, wakancheqanaka, utiwa suma yaqacheqanaka, ko hanin tatakiteko, uka tapita hani patrimonio, ko untas hanyan, ko manik markup ni pa akau sin han kau kis hatasak, ukan pisa ko takiha ya tepi kunamos apna kanya kita turismo, anata. Ukat ha utakiwa yanaka, nela yanaka isinaka, nela chukutanaka, naira hasta suma na untato suma pusanaka oti ya qalat triten tarak uka markan kamli no kata kiskiu uka hiwasaka markan ha lusna ma museo uka maine hutani ha unyan ispa aka akama ko sensa aka kiu uka ha ilat asna jan ani wa kate ko wali kiskiu no ant atakis con hutuma atakis con man acha tevalikis que honradamente lo genial ukha kumna pe ya khapcha maine ki ya khat ya unhatwa maine ko ke ki museo aimone anko maine ki yanmun ani akha kun pachata mistafa mark pachata ko te sta museo comunitario anko sa get turismo comunitario como uka uniki pe lurata ko ta nyasa Ministerio de Educación que va chulineja certificado que chuna que sistema que creo aniwa aleja gente que ampeja ya pa que taspa kuna takincha vena que hanu que sa que país pa que certificado ha wali que currículum que takis a ver una tasumar na guía de turismo comunitario maestro que país pa comuna hasani o cabinis que aquella ta ya tiske ya aquella te cabina que país marcan kaskiwa kwat pi anchita museo pe aksan ki na campe subni ki atahane ko mani ya tin tan anchita marca pa unkaski ala peno katas ki ka chinkanasa ka wat achikasa kala suma qalatitas aski Ukana que chekhet mais si pantha museo takist atan chekpach museo comunal museo señal kwatha maineja turismo nekip espa paspa hayat utiloja aka ukaraki kamaraki color ilpat aspa pamper ilpant arakis kuna qatman qant arakis pasan tilan arakin kwat sarawina ka pokata chekhay toht awina casa pust awina casa haylewina casa unyanchawina casa ukatha ukampe pokata ki turista salkhane chekatan zakha nas uka turista kha tot asewechin nach alhat awechin nas kumlan hakawechin ma seman pa seman ukata ki turismo comunitario khamarakiwa paispa hiwa makan utaskiwa yana kha ukha lut khanyani guía cuando para que utahanyani museo sina cuatro capac nyan panakampi cuatro sea San Gabriel au con pejata quichitas ka hach atichawi ha hilata edbi wali cosa por ello hilata Clemente kabaja barca chida ka hayidawis awayaptaja para caro pelqant asip khanyani ayura kasan hakura imani unihari hiwa unihina ka hayut kascheja cuatoxach amais awayapara kisbawa ma comunidad ayuta kisa qulqi halaqara kisbawa ka turismo toqesa sinsa ilata Clemente kupaja ka toqera khas wirakiwa ilata Clemente kayati chawara ka abril fasit khayq ilqanta sawai chide khaycha kisa ka patun ko sarkana ka abril fasita ukatha kunate hatu kani junio fasina kimsa urukan kulkan Nanti cawina taniwa clases presenciales como el que virtual señal que kipe yan asa kuatha ya que chung virtual ni kip así na utana nat así como se canta así pamsatawa ya tae. Hay aquí para el hermano Juan Carlos, ¿qué van a poder aprender? A ver, indicaremos, informarnos a la población, ¿qué es lo que van a aprender los hermanos, hermanas que se van a inscribir? Claro que sí, hermano, es muy importante lo que menciona el hermano Clemente, todo el potencial que tiene cada comunidad. Sin embargo, en este curso queremos que las comunidades también entiendan y comprendan cómo es en los museos, en los centros urbanos, ¿no? En este caso en La Paz. Es de esa manera que estamos acá en el Museo Montes, en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de Etnografía y Folclore, donde vamos a estar con el equipo profesional de estos museos, quienes nos van a impartir cómo es el cuidado de estas piezas, en la colección, en el registro, ¿no? Dentro de un centro urbano. Asimismo, ahí van a estar sus profesionales técnicos de estos museos. Y en campo vamos a estar en 5 sesiones, en las comunidades, ¿no? En Pallina, en Viacha, en Taraco, Tiwanaco y Carabuco, que se suma en esta oportunidad, donde van a estar ya los técnicos con los cuales Acerromuca ha hecho gestión, ¿no? Personas entendidas en este campo. Hemos confirmado ya la participación de nuestros hermanos técnicos de la Gobernación de Cultura y Turismo de La Paz, asimismo también del Ministerio de Turismo,
para que nos expliquen las técnicas, las normativas en torno a lo que es emprender un turismo comunitario en nuestras comunidades. Asimismo también están profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés, profesionales con quien tenemos contacto y nos puedan compartir sus experiencias, tanto local y tanto internacionalmente. Sin embargo, este tema del curso es un inicio, que ya es el segundo sin embargo, como bien decía el hermano Clemente, el tema que va a fortalecer es a las unidades educativas. Queremos que nuestras unidades educativas de estas comunidades tengan una alternativa de poder buscar desarrollo local a través del turismo cultural comunitario. Y de esta manera queremos también que estos estudiantes puedan sumarse, ¿no? Eso es dentro de los requisitos que pide el SEA, tiene que ser mayor de 18 años, sin embargo estamos en esa gestión de poder concretar alumnos, ¿no? Y finalmente vamos a hacer que finalice el curso, vamos a hacer la gestión con nuestras personas que van a pasar de lograr la credencial de guía local comunitario que otorga la Gobernación de La Paz en este departamento, ¿no? Entonces es otro punto de pasar el curso que pide dentro de los requisitos un certificado básico de guía de turismo y eso cumplimos. Y luego el segundo paso será el lograr tener la certificación. De esa manera consideramos que eso apoya y va a motivar a nuestras comunidades y a las personas interesadas en estas comunidades con las que vamos a ser parte de este curso. Hermano, ya para acabar la entrevista, hermano, los contactos, ¿en dónde se pueden inscribir? Sí, los contactos están en nuestra página Azoremuc, puede poner los hermanos que puedan poner, o poner también SEA, Radio San Gabriel, que ahí está en su página del SEA, para que puedan contactarse, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros tener y brindar toda la información pertinente sobre el curso y taller. Así es, hermano. Juan Carlos, Barcachina, el caso que hay convocatoria, guía de turismo y museo comunitario, Sasira, una faxita para Callante Williamhari, se toquin se cata se requiwa correo electrónico, para que celular haco números allá, que hacuera caso que toquen cata siraki, que toquen hausa de Harakis bajo Barcachina. Gilata Clemente, tu cuya voy a hallar, que baja vuelta hoy ñane. Hoy que baja su máquina Sarantañani, Yatintañani, Añani, Lulayo Tasquiwa, cuando empieza a atacar alguna canción como una canción, acá turismo comunitario, cámara aquí, museo, caja, ya pa' aquí, pan, jetamente solo a tascar aquí, como acá, maya te cawi, cuya te pais market, pachua, jalas que aquí. Hawilla, Sasira, Sawaya, Barcachinaca, Kabaja, y hoy apta, Kurja, Marisa, que ya ticha una caja, Cauca, se certifica la octava cas vistoyare, toque que el cante de Sip Hayari, Kabaja, Wali, Wakiskiri, Wakiwaswana, Sarawila casa Añasa, Kurayana cas Utkaskisto, y una casana, Katokina, Yatjata, Yataki, Barcachinaca, Cabra Campe, acaba aquí Chawi, tu que yari, la campeja, ya Kaurukabaya, Hikisinka.